Hola de nuevo amigos, esta vez este video es para preguntarles, hacerles una pregunta a ustedes y saber qué quieren. En este canal, en Imagen Studio 360 y cursosgratis.com.mx, he compartido ya con ustedes cursos de Illustrator, Photoshop, InDesign y actualmente se está realizando el de HTML con CSS y Bootstrap, que también habían pedido algunos de ustedes. Sin embargo, para lo siguiente, me gustaría saber qué les interesa realmente a ustedes aprender, ¿sí? De lo que yo puedo compartir con ustedes. Tengo varias opciones y de esas opciones me gustaría que dejaran su comentario, me indicaran qué es lo que les interesaría más para que empiece a trabajar en lo que es el temario y estos cursos, ¿sí? En primera instancia podríamos trabajar con WordPress, generar una página ahora pero con WordPress, mostrándoles desde cero prácticamente, indicándoles cómo contratar un hosting, un dominio, ¿sí? Activar el candado de SSL. Tal vez esta página, este sitio que hagamos, lo podemos trabajar con Google AdSense para que ustedes puedan monetizar. Podemos ligarlo a lo que es Amazon afiliado. Les puedo indicar qué es lo que requieren para esto, qué métricas deben de cubrir y qué deben de contemplar. Y pues bueno, podemos también, si quieren en su momento, esta página convertirla después a una página que tenga también un carrito, una tienda en línea, ¿sí? Todo dentro de WordPress. Si no es esto, podría mostrarles también cómo se trabaja con Adobe XD. Adobe XD es una herramienta que se utiliza para lo que es el UI UX. Nos ayuda a maquetar y a darnos una idea de cómo va a funcionar, cómo va a ser el funcionamiento y estructura de una página web. Ustedes hacen el diseño, exportan todo lo que son los botones, las herramientas, los elementos, y con esto puede trabajar lo que es su equipo, ¿sí? En este caso el programador, el desarrollador, el frontend o quien sea, ¿no? Depende de lo que ustedes lleguen a ofrecer. Podríamos también trabajar en un curso en el cual, ya teniendo una página web, por ejemplo, si tienen ustedes una página en WordPress, nuevamente regreso, cómo optimizarla, ¿no? Un curso de optimización SEO en el cual podemos hablar de todo lo que se requiere y deben de contemplar para optimización de imágenes, para generación de contenido de interés, ¿sí? Para trabajar con ciertos plugins que van a servirnos para ir tomando ciertas métricas y bueno, ¿sí? De ahí podemos mencionar algunas herramientas externas como el Google Trends, lo que es el Ubersuggest y bueno, hay mucho material ahí para compartir con ustedes, ¿va? La otra es que me centre nuevamente en Photoshop, y esta vez en Photoshop sería compartirles tal vez cómo trabajar con colores, ¿no? Es decir, a lo mejor hago una ilustración y les voy mostrando cómo darle color a esta ilustración, ¿sí? Puede ser, bueno, yo trabajo con una tableta gráfica, ahí sí necesitarían tener como una tarjeta, porque si lo hacen con mouse va a ser un tanto complejo. O podemos ahora enfocar el curso de Photoshop pero centrado para elementos web, y para lo que es preparar archivos y demás para enviarlos a lo que es una página web. También había pensado en que el curso de HTML, yo sé que es un poco más complejo para algunos de ustedes, entonces organizar una transmisión en vivo y llevarlos yo de la mano para realizar el ejercicio número 1, ¿no? La práctica número 1, la cual yo sé que a lo mejor algunos de ustedes al empezar a verla pues dijeron, ¿sabes qué? Esto no me agrada o demás, pero créanme que es muy sencillo y es divertido. La otra opción que hay también es crear lo que es un video recopilado para mostrarles distintos sitios y formas de hacer dinero, monetizar, ¿sí? Con páginas, utilizando páginas de terceros para generar lo que es dinero, ¿no? Monetizar le llamamos, desde casa. Esto, pues bueno, algunos dicen, ay, esto no es cierto. Además, no ganas millones, ¿sí? Hay que trabajarle como todo, pero sí puedes llegar a ganar algún dinerito extra, así como con el Google AdSense, como lo que es Amazon afiliados. Y bueno, esa es otra opción que tengo, pero la verdad es que
la contemplo como un poquito a mediano plazo. Yo manejo After Effects también, ¿sí? Pero lo manejo de lo que es, yo considero un nivel básico a intermedio. Me defiendo para hacer lo necesario, lo que tengo para generar ciertas animaciones cortas para contenido en redes sociales y demás. Puede ser eso. También, déjame anotar aquí. También he llegado a trabajar, ya tiene rato que no lo utilizo, pero he llegado a trabajar con Cinema 4D. He llegado a dar clases en algunas escuelas, también de nivel básico a nivel intermedio, un nivel con el cual van a poder defenderse, pero necesitaría repasar, ¿sí? Igual de otro curso que ahorita se me está ocurriendo que puedo ofrecerles, enseñarles, es cómo trabajar con Camtasia para que ustedes generen videos como este que están viendo actualmente, ¿no? Como todos los que han visto en los cursos. Puede ser con Camtasia o también podría ser, porque Camtasia hay que conseguir la licencia, con OBS, ¿no? Puede ser esta herramienta, la cual también sirve para hacer grabaciones y transmisiones streaming a través de YouTube y Twitch y otros canales de comunicación. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes me ayuden por favor a decidir, para que realmente el contenido que se genere en este canal sea, pues, de valor y de utilidad con ustedes. Yo estoy dispuesto a seguir compartiendo parte de lo que he aprendido, ¿sí? Todo lo que se pueda. Y pues bueno, para esto pues necesito que ustedes también digamos que adentren un poquito más, que me den su opinión y me ayuden a decidir, porque no puedo generar todos los videos al azar y ver cuál les agrada y cuál no. Entonces les agradeceré mucho, como les dije, si dejan aquí su comentario, si me hacen saber qué les interesa, si tienen alguna idea de algún otro enfoque que le podamos dar a estos cursos que les acabo de mencionar, pues con gusto lo analizamos, y si sé hacerlo, si sé trabajarlo, pues lo trabajamos, vaya, ¿no? Sé trabajar algunas otras herramientas, pero sé que son de pago, ¿no? Como por ejemplo tengo lo que es Final Cut Pro, llegué a trabajar con Sketch y bueno, pues hay mucho más material ahí para darle, sí, Dreamweaver y etcétera. Entonces, chicos, espero sus comentarios para saber cómo seguimos dándole duro a este canal, y muchas gracias por su apoyo, por estar aquí, y pues bienvenidos a los nuevos, y a los que han seguido, pues muchas gracias nuevamente. Que tengan muy buen día, tarde o noche según sea el caso. Hasta luego.